Bienvenidos a este rincón de calma y sueños. En el norte, la noche no llega de golpe, se infiltra, avanza despacio, cubriendo la tierra, los pensamientos de aquello que creíamos olvidado. Nuestra historia ha alcanzado un punto en el que no hay regreso. En los capítulos 13 y 14, el silencio pesa más que las palabras y cada recuerdo emerge como una sombra bajo la nieve. El final se aproxima, no como un golpe, sino como una certeza inevitable. Este es un relato para escuchar en la quietud, cuando el mundo duerme y la mente permanece despierta. Aquí, el frío no solo habita en el paisaje, sino también en las decisiones tomadas y en las que nunca se pudieron deshacer. Acomódate, baja la voz de tus pensamientos. El norte está listo para contar su última verdad. Capítulo 13. La ciudad sumergida de Nivara. El descenso desde la montaña de los ecos olvidados los llevó a un valle que se abría hacia un lago vasto y silencioso. No era un lago común. Su superficie parecía un espejo de obsidiana, tan negro que reflejaba la luz gris del cielo en destellos tenues. Saernia se detuvo en la orilla, observando la extensión de agua inmóvil. Nivara, dijo, la ciudad sumergida del norte. Casi nadie recuerda cómo llegó hasta aquí, y menos aún quién la construyó. Erindal se inclinó hacia el agua y vio lo que parecía un laberinto de torres y puentes hundidos bajo la superficie helada. La ciudad estaba sepultada, pero no completamente muerta. Luces difusas, como bioluminiscencia de criaturas desconocidas, se movían entre los edificios, formando sombras que recordaban a habitantes antiguos. ¿Cómo entraremos?, preguntó Erindal. Saernia observó el lago con cuidado y luego extendió la mano hacia él. El fragmento nos encontrará el camino. Nivara solo revela sus secretos a quienes lo portan. Erindal sacó el fragmento de la bolsa. Su luz púrpura tembló y al tocar la superficie del agua surgieron ondulaciones que no rompieron la calma del lago, sino que parecían abrir un camino invisible hacia la ciudad sumergida. Avanzaron lentamente, sintiendo la resistencia del agua bajo sus pies, como si fuera aire espeso. A cada paso, las estructuras sumergidas se volvían más nítidas. Columnas quebradas, plazas inundadas, estatuas corroídas por el tiempo. El murmullo del lago se mezclaba con ecos antiguos, voces sin rostro que parecían susurrar secretos olvidados. En un edificio hundido, Erindal distinguió inscripciones talladas en piedra que coincidían con símbolos vistos en la montaña de los ecos olvidados y en el bosque de cristal roto. Era como si todos los lugares que habían visitado estuvieran conectados por una memoria antigua, y el fragmento actuaba como llave y guía. Nivara no quiere que toquemos sus secretos, susurró Saernia. Cada sombra, cada reflejo en el agua, evalúa nuestra intención. Erindal notó entonces que algunas sombras no eran simples reflejos. Figuras humanoides de agua y oscuridad se deslizaban entre los restos de torres y puentes. Observaban, pero no atacaban. Parecían guardianes, conscientes de la presencia del fragmento, midiendo la pureza de su propósito. Al acercarse al corazón de la ciudad, descubrieron un gran estanque central, donde el agua brillaba con un tono púrpura intenso, como un eco del fragmento mismo.
Las sombras se multiplicaron, flotando sobre la superficie, formando un patrón que parecía un mensaje cifrado. El fragmento vibró violentamente en manos de Erindal y por un instante las aguas se elevaron ligeramente, mostrando los restos de un trono antiguo, adornado con inscripciones de un lenguaje desconocido. La energía que emanaba de la ciudad sumergida era más intensa que cualquier otra que habían encontrado. Saernia se acercó al borde del estanque, su rostro iluminado por el fulgor del fragmento. «Esto», dijo, con voz contenida, «es lo que el norte protege desde tiempos que ni los veladores recuerdan. No podemos tomarlo ni destruirlo, solo comprenderlo y aprender de ello». Erindal comprendió que Nibara no solo era una ciudad sumergida, sino un testamento del pasado antiguo del norte, un lugar donde la memoria, la vigilancia y el fragmento se entrelazaban en un delicado equilibrio. Cualquier error podría despertar fuerzas que habían permanecido dormidas durante milenios. Mientras avanzaban hacia el otro extremo del lago, la luz púrpura del fragmento se reflejaba en las sombras líquidas de Nibara, y ambos sintieron la magnitud de su viaje. Cada paso, cada prueba, cada sombra y eco los había preparado para este momento, pero también sabían que lo más peligroso aún estaba por llegar. Capítulo 14. El guardián de la tormenta. Más allá de Nibara, el norte se transformaba en un territorio de vientos desatados y cielos siempre grises. La nieve no caía, sino que era arrastrada horizontalmente por ráfagas que parecían empujar todo hacia el abismo. Erindal y Saernia avanzaban con dificultad. Cada paso requería esfuerzo y concentración, mientras el fragmento vibraba con fuerza creciente. Cada pulso parecía sincronizarse con el rugido del viento, anunciando la proximidad de algo que los observaba. «Lo siento», dijo Erindal, ajustando su capa contra el viento. «Siento como si algo gigantesco nos estuviera esperando». Saernia permaneció en silencio, sus ojos recorriendo el horizonte, donde nubes oscuras giraban en remolinos, formando figuras imposibles. De repente, un destello de luz iluminó el cielo y el suelo tembló bajo sus pies. Frente a ellos emergió una figura colosal, una silueta oscura de altura imposible, con extremidades que se confundían con la tormenta y un rostro cubierto por sombras que se movían como relámpagos líquidos. El guardián de la tormenta. No hubo palabras. El aire se volvió pesado. Cada ráfaga parecía contener conciencia propia, y el fragmento en manos de Erindal vibraba con una intensidad que casi lo arrojaba al suelo. La criatura no caminaba, flotaba sobre la nieve, moviéndose al ritmo de los vientos que la formaban. Saernia avanzó un paso y murmuró un canto antiguo, cuyas notas se mezclaban con el viento. La criatura vaciló, y por un instante los relámpagos que recorrían su cuerpo se calmaron, mostrando fragmentos de su forma real. Alas etéreas que se extendían más allá del horizonte y ojos que parecían contener tormentas enteras. Erindal sintió que el fragmento lo llamaba, impulsándolo hacia la criatura. Con cada paso que daba, el pulso del objeto parecía abrir un canal entre él y el guardián.
No había hostilidad explícita, pero la presencia era abrumadora, como si midiera su esencia, sus miedos, su intención. Un ruido sordo atravesó la tormenta, resonando en su pecho, y la criatura extendió una mano etérea. Cada centímetro de aire vibraba con electricidad y energía antigua. Eärendil sostuvo el fragmento con firmeza, comprendiendo que no podía retroceder ni actuar impulsivamente. Saehrnia susurró una advertencia. El guardián no ataca sin motivo, reconoce la intención, no el poder. Eärendil dio un paso más, dejando que el fragmento pulsara con fuerza hacia el centro de la tormenta. De repente, un destello púrpura recorrió el guardián y el aire pareció calmarse. La criatura emitió un sonido que no era voz, sino un eco metal. Una comunicación directa con su mente, comprensión, reconocimiento y advertencia simultáneamente. El fragmento emitió su pulso más intenso hasta ahora, iluminando la tormenta con un resplandor purpúreo que se expandió por kilómetros, disipando parcialmente la nieve y revelando la verdadera magnitud del guardián, un ser creado para proteger secretos tan antiguos como el norte mismo. Sin palabras, Eärendil comprendió que la prueba había sido de voluntad, de intención, no de fuerza. El guardián no era enemigo, era juez, custodio de aquello que el fragmento contenía. Con un último pulso de luz, la criatura se desvaneció lentamente, disolviéndose en la tormenta que seguía rugiendo alrededor. El viento disminuyó y un silencio pesado descendió sobre el terreno. Eärendil y Saehrnia se miraron, sabiendo que la batalla final, la revelación del fragmento y su propósito, estaba más cerca que nunca. Hemos sobrevivido a su juicio, dijo Saehrnia con voz grave, pero lo que viene después será la decisión final. El norte permanecía vasto y despiadado, pero por primera vez la sensación de que podían continuar su camino se mezclaba con la certeza de que ya nada sería igual. El fragmento había despertado fuerzas que no podían ignorar, y el destino de aquellos que lo portaban estaba ahora entrelazado con la voluntad de lo antiguo. Capítulo final. El amanecer del fragmento. Tras sobrevivir al guardián de la tormenta, Eärendil y Saehrnia avanzaron hacia la región más remota del norte, un terreno donde el cielo parecía tocar la tierra y la bruma mantenía todo en un estado de perpetua penumbra. Allí, sobre un alto promontorio de roca negra, yacía el lugar donde el fragmento debía cumplir su propósito, un altar antiguo, cubierto de runas que ni el tiempo ni el hielo habían borrado, emanando un brillo tenue que se correspondía con el pulso del objeto. Este es el momento, dijo Saehrnia en voz baja, sus ojos fijos en el altar. Todo lo que hemos atravesado nos ha traído aquí. Eärendil sostuvo la bolsa con el fragmento, sintiendo cómo vibraba con fuerza y el calor creciente. La sensación no era solo física, parecía traspasar su mente, conectándolo con memorias antiguas, con ecos de la creación de este mundo y con las fuerzas que dormían en sus confines más remotos. Al colocar el fragmento sobre el altar,
Un resplandor púrpura se extendió a lo largo del promontorio. La luz iluminó el norte, mostrando sus secretos ocultos, bosques que crujían con vida, ríos que brillaban con energía propia y montañas que contenían memorias dormidas. La energía del fragmento despertó todo lo que había permanecido en silencio durante milenios. Eärendil sintió que su mente se expandía, percibiendo la historia del norte, la razón de cada prueba, cada bosque, cada valle y cada guardián. El fragmento no era solo un objeto, era un catalizador de memoria, un conductor de voluntad, un espejo de lo antiguo. Cada prueba que habían superado había sido un aprendizaje, una manera de mostrar que su intención era pura y su propósito verdadero. De repente, una ráfaga de energía surgió del altar, proyectando imágenes de antiguos guardianes, de ciudades perdidas, de criaturas dormidas y de viajeros que habían llevado fragmentos similares antes que ellos. No todos habían sobrevivido, algunos habían fallado, atrapados en sus propios temores, sus dudas y su deseo de poder. Lo entiendo, susurró Eärendil. No se trata de usar el fragmento, sino de comprenderlo. Saehrnia asintió. La luz del fragmento comenzó a formar un puente de energía que conectaba todos los lugares que habían visitado: el bosque de cristal roto, la caverna del suspiro helado, el valle de los espejos rotos, la montaña de los ecos olvidados y la ciudad sumergida de Nibbara. Cada lugar latía con la misma frecuencia que el fragmento, revelando que el norte no era solo un territorio, sino un organismo consciente, una entidad que mantenía la memoria de todo lo que había existido. Entonces, un último eco surgió. El guardián de la tormenta apareció, no para atacar, sino para reconocer su éxito. Sus alas etéreas se extendieron y su forma se iluminó con la misma luz púrpura del fragmento. La tormenta que lo rodeaba se calmó y por un instante el norte se mostró intacto y consciente, como si respirara profundamente. El fragmento ha elegido, dijo Saehrnia en voz baja, y ha reconocido que nuestra voluntad es digna. El pulso del fragmento disminuyó lentamente, liberando energía que se dispersó por todo el norte. La sensación de vigilancia y juicio se transformó en paz, y Eärendil comprendió que su viaje no había terminado. Había sido parte de algo más grande que ellos mismos, algo que había dormido durante eras y que ahora despertaba lentamente, preparado para ser recordado por aquellos que pudieran comprenderlo. Mientras descendían, el primer rayo de sol se filtró entre las nubes grises, iluminando el norte en un resplandor cálido y tenue. No era un sol cualquiera, parecía impregnado de la luz del fragmento, mezclado con la memoria y la conciencia de todos los lugares que habían atravesado. Eärendil y Saehrnia caminaron en silencio, conscientes de que el norte, con sus bosques, montañas, valles y ciudades sumergidas, siempre permanecería vigilante. Pero por primera vez, la sensación no era de miedo, sino de respeto y conexión. El fragmento descansaba ahora sobre el altar, su propósito cumplido, y ellos entendieron que su papel
era el de custodios y testigos de lo antiguo, de lo olvidado y de lo que el norte aún guardaría en su memoria. El amanecer del fragmento había llegado, y con él la certeza de que incluso en el mundo más implacable y frío, la memoria, la intención y la voluntad podían transformar lo antiguo en algo vivo, consciente y eterno.